No te engañes. Esto es un ídolo según la Biblia, lo que Dios detesta y muchos cristianos ignoran. La palabra de Dios, tan rica en sabiduría y verdad, nos llama a reflexionar profundamente acerca del tema de la idolatría. Muchos creen que un ídolo solamente es esa imagen de piedra o de madera que las civilizaciones antiguas solían adorar, pero la Biblia, con la fuerza eterna de su mensaje, revela que cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón se convierte en un ídolo que nos aleja del verdadero amor divino. ¿Alguna vez has pensado que algo trivial, una costumbre aparentemente inocente o un deseo desordenado podrían erigirse como ídolos en tu vida? El Señor, en su infinita misericordia, nos hace un llamado urgente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. Ese primer mandamiento retumba en nuestra conciencia para mostrarnos que la idolatría no es un asunto lejano ni solo de la antigüedad, sino una tentación presente en cada rincón de nuestro día a día. Dios, en su amor perfecto, desea que lo reconozcamos a Él como el único digno de alabanza. Sin embargo, el pueblo de Israel, desde los tiempos del Antiguo Testamento, tropezó repetidas veces con esta piedra. A pesar de los milagros que presenciaron, como la apertura del Mar Rojo, la columna de nube de día y de fuego de noche, se dejaron seducir por la idolatría y, en más de una ocasión, reemplazaron la adoración al Dios vivo con imágenes fabricadas por manos humanas. La escena del becerro de oro en Éxodo 32 es un testimonio profundo de cómo las personas pueden olvidarse de los grandes actos de Dios y volverse a adorar lo falso, lo vano, lo que no es eterno. El profeta Isaías, cargado de la unción del Espíritu, alzaba su voz contra esta práctica. En Isaías 44, 920, se describe la locura de quienes elaboran un ídolo a partir de la madera que también usan para cocinar sus alimentos. Esa madera se parte, con una parte encienden fuego, y con la otra esculpen una imagen, luego se postran ante ella. ¡Qué paradoja! La misma materia que se quema para dar calor se alza como un objeto de veneración. Isaías exclama: en esencia, no se dan cuenta de su engaño, tienen su entendimiento nublado. Y el mensaje de ese pasaje resuena hoy, mostrándonos cómo el ser humano puede cegarse por la codicia, la vanidad o las distracciones modernas y terminar rindiendo culto a lo que no tiene el poder de salvar. ¿Te has preguntado alguna vez si hay algo en tu vida que te absorbe más tiempo y devoción que tu relación con Dios? Puede ser el afán del trabajo, puede ser la obsesión por la tecnología, la búsqueda incesante de aprobación o éxito, e incluso la adoración ciega de un líder religioso o político. A veces lo convertimos en un ídolo sin darnos cuenta. El problema radica en que aquello que domina nuestro pensamiento y nuestro corazón termina sustituyendo a Dios, a quien debemos rendir la más profunda reverencia. Es un camino muy sutil hacia la idolatría y, por eso, la Escritura insiste en alertarnos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12:2. Es justamente nuestra forma de pensar la que necesita someterse al señorío de Cristo para impedir que otras cosas reinen en nuestro interior. Jesús, el Hijo de Dios, en su ministerio terrenal, también confrontó la idolatría de diversas formas. Cuando dialogaba con los fariseos, denunciaba la idolatría oculta en la religiosidad aparente. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, Mateo 15:8. Ellos presumían de cumplir al pie de la letra tradiciones y normas, pero se habían olvidado del amor, la justicia y la humildad, sustituyendo la verdadera adoración con una imagen vacía. ¿Cuántas veces nosotros también podemos caer en rituales, en costumbres, en apariencias, sin tener un corazón rendido a la voluntad divina? El apóstol Pablo, con su potente testimonio, nos ayuda a entender la seriedad de este tema.
En sus cartas, dirige palabras muy firmes a los cristianos que vivían en medio de sociedades paganas o fuertemente influenciadas por la idolatría. En 1 Corintios 10:14 nos dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Él no dice dialoguen con la idolatría, ni tolérenla, sino, huid de ella. Es decir, no basta con ser conscientes de que algo nos podría apartar de Dios, hay que huir de ello, alejarnos para no darle oportunidad al enemigo de nublar nuestro entendimiento. Su amor hacia Dios y su ferviente deseo de ver a los creyentes firmes en la verdad lo llevaron a escribir con claridad y contundencia, porque sabía que la idolatría no solo es un pecado más, sino que introduce engaño en el corazón de la persona. ¿Y por qué Dios detesta tanto los ídolos? Muchos preguntan, si Él es amor, ¿por qué prohíbe estas cosas? La respuesta se encuentra en la esencia del Creador. Él es el único digno de gloria. Él es nuestro Padre amoroso que desea cuidarnos y bendecirnos, sabe que cualquier dependencia indebida nos encadena y nos corrompe. Al rendir pleitesía a un ídolo, sea tangible o intangible, sustituimos la fuente verdadera de vida por una cisterna rota que no puede retener agua, Jeremías 2:13. Dios, en su celo santo, nos protege de idolatrar aquello que puede robarnos la paz, la comunión, la alegría verdadera. Él quiere que seamos libres, que aprendamos a adorarlo en espíritu y en verdad, Juan 4:24, sin ataduras ni engaños. A lo largo de la historia de la Iglesia, se han levantado muchos estandartes contra la idolatría. Grandes predicadores, reformadores y hombres y mujeres de Dios se vieron obligados a llamar la atención del pueblo cristiano, diciendo, no te engañes, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece santo lo es. La idolatría es un velo sutil, muy seductor, y hoy tiene múltiples formas. ¿Acaso no hemos visto cómo se endiosan artistas, políticos, influencers? ¿Cuántas veces se rinde más honor y más tiempo a ellos que a la palabra que da vida? También existe la idolatría del yo, cuando el ego se convierte en el trono de nuestra existencia y toda la vida gira en torno a la satisfacción personal. Este tipo de idolatría es peligrosa, pues ensalza el ego y desplaza a Dios. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará, Números 32:23, es un recordatorio firme de que todo lo que aleja al hombre de la santidad, tarde o temprano, se vuelve en su contra. El Señor nos ama y no quiere vernos atrapados en engaños. Por eso, la palabra nos invita a escudriñar el corazón, a examinar nuestro interior para detectar aquello que podría estar robando el lugar de Dios. Podríamos ir muy frecuentemente a la iglesia y aún así estar alimentando ídolos internos. Puede ser el orgullo, la vanagloria, el rencor o incluso la dependencia absoluta de lo material. Por eso el apóstol Juan nos exhorta, hijitos, guardaos de los ídolos, 1 Juan 5:21. Ese versículo tan breve es un clamor de amor paternal que se extiende a cada uno de nosotros hoy. El apóstol conoce la tendencia del corazón humano a desviarse, a aferrarse a lo que ve, a lo que siente, y nos anima a recordar siempre la supremacía del Dios invisible pero real, quien nos acompaña, guía y sostiene. En la actualidad, los cristianos enfrentamos nuevos desafíos, pero la raíz es la misma, no colocar nada ni nadie por encima del Creador. El mundo ofrece toda clase de tentaciones, placeres efímeros, doctrinas erróneas, promesas vacías. Basta mirar el consumismo exacerbado, donde la gente incluso llega a endeudarse o desvelarse por adquirir lo último en tecnología, moda o lujos, como si esas cosas definieran la valía de una persona. También la idolatría se camufla en la obsesión por tener más seguidores, más likes, más fama. Cuando la validación de los hombres se convierte en nuestro ídolo, estamos cediendo el control a una falsa deidad que no podrá saciar jamás la sed de nuestro espíritu.
Consideremos cómo las Sagradas Escrituras nos hablan de la verdadera adoración. El Salmo 115 describe la vanidad de los ídolos: tienen boca, pero no hablan; ojos, pero no ven; oídos, pero no oyen, y quienes los hacen y confían en ellos se vuelven semejantes a ellos. ¿Cuánta verdad en esa advertencia? Cuando hacemos un ídolo de algo, nos volvemos insensibles, perdemos el enfoque, nos endurecemos espiritualmente. Por el contrario, cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, la vida espiritual florece. El Salmo 16:11 proclama que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Nuestra alma encuentra su propósito y su deleite más profundo al honrar al Padre Celestial. No hay sustituto para su gloria. Es conmovedor reconocer que Dios, en su bondad infinita, siempre ha tenido compasión de su pueblo, a pesar de la idolatría. En el caso del becerro de oro, aunque hubo un juicio firme, también se manifestó la gracia divina que, por medio de la intercesión de Moisés y la promesa hecha a los patriarcas, permitió que la historia de salvación continuara. Las páginas de la Biblia están llenas de testimonios de cómo Dios rescata a su pueblo una y otra vez, a pesar de sus caídas. Hoy no es diferente. Tal vez muchos se sientan condenados o avergonzados al darse cuenta de que han rendido culto a ídolos modernos, pero aún hay esperanza. El corazón contrito y humillado no despreciará a Dios jamás. Salmo 51 horas y 17 minutos. Es una invitación al arrepentimiento sincero, a derramar nuestras almas ante Él y a renunciar a cualquier ídolo que se haya levantado en el templo de nuestro corazón. La historia de los reyes de Judá e Israel es otro ejemplo ilustrativo. Algunos reyes destruyeron los altares paganos y buscaron la voluntad de Dios, mientras que otros reconstruyeron ídolos y desviaron a la nación. Así ocurre en nuestra vida personal. Cuando quebrantamos y destruimos los altares de la idolatría, experimentamos avivamiento y libertad, pero cuando le damos lugar al engaño, la oscuridad gana terreno. Que podamos ser como el rey Josías, quien limpió la tierra de toda imagen que ofendía a Dios. 2 Reyes 23. Su celo por el Señor lo llevó a arrancar de raíz todo aquello que se oponía al verdadero culto. Y así también nos anima el Espíritu Santo a actuar con coraje, perseverando en la fe, para derribar lo que nos ata y alzar las manos limpias ante el trono de la gracia. Uno de los pasajes más hermosos en esta materia es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús enseña que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4, 23-24. La samaritana, confundida por las tradiciones y las divisiones, empieza a comprender que no se trata de un lugar físico ni de un conjunto de rituales para adorar correctamente, sino de la actitud del corazón. Un corazón rendido a Dios no necesita ídolos, no necesita sustitutos. Recibe el agua viva que solo Cristo puede dar y que satisface eternamente. Si algo nos roba la gloria que pertenece solamente a Dios, debemos arrancarlo de nuestra vida con determinación. Cualquier relación que nos aleje de la voluntad divina, cualquier ansiedad que nos consuma al punto de no tener tiempo para orar o estudiar la palabra, cualquier búsqueda desesperada de atención o poder, puede convertirse en ídolo. Y la Biblia no hace distinciones entre grandes o pequeños ídolos. Todos, sin excepción, desagradan al Señor, porque usurpan el trono que le corresponde al Creador. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo describe las obras de la carne, entre las cuales se menciona la idolatría, Gálatas 5:20, y advierte que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es un llamado solemne, que debe conmovernos hasta la médula. Sin embargo, este mensaje no busca condenar, sino invitar a la restauración y la vida plena en Cristo. El Evangelio es la buena noticia de que Dios ha provisto un camino para la reconciliación a través de la sangre de Cristo. En su obra redentora,
Jesús destruye las cadenas de la idolatría y nos concede el Espíritu Santo, quien produce en nosotros frutos de justicia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22-23. ¿Para qué adorar lo falso cuando podemos tener comunión con el Dios verdadero, que nos llena de su presencia y su amor incomparable? En nuestra vida cotidiana, cultivar la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes es la manera de mantenernos firmes contra la idolatría. Quien está saturado de la palabra de Dios difícilmente se dejará engañar. Pero debemos tener cuidado con la rutina y la pereza espiritual, porque éstas abren puertas a las distracciones y tentaciones del mundo. Estemos atentos a las pequeñas señales. Si algo comienza a ocupar el primer lugar en nuestro tiempo y nuestra mente, si nuestra pasión por ello supera nuestro deseo de agradar a Dios, es momento de poner un alto y hacer un examen de conciencia. ¿A quién o a qué estamos sirviendo realmente? La idolatría no solo nos engaña a nosotros mismos, sino que puede afectar nuestro testimonio ante los demás. Si proclamamos que seguimos a Cristo, pero en la práctica vivimos atados a vicios, a la codicia o a la búsqueda de prestigio, ¿qué imagen transmitimos de nuestro Dios? Estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra, Mateo 5, 13-14, a reflejar la santidad del Padre. Cuando un cristiano cae en la trampa de la idolatría, pierde su sabor y su brillo, y el mensaje de salvación se ve empañado por la incoherencia. Por eso, urge un arrepentimiento genuino y constante, una limpieza del corazón, un retorno diario a la cruz de Cristo, donde reconocemos que solo Él es digno y donde encontramos fuerza para desechar todo falso Dios. En ocasiones, la idolatría permanece oculta porque no queremos reconocerla. Tal vez hemos puesto una relación sentimental por encima de Dios, hemos idolatrado nuestro cuerpo, nuestra apariencia, la búsqueda de placer o incluso la opinión de la gente. Cuando colocamos nuestra valía en las manos de otro ser humano o en las variables cambiantes del mundo, nos enfrentamos a la inestabilidad, al miedo y a la desilusión. En cambio, cuando fundamentamos nuestra identidad en Cristo, descubrimos un cimiento firme y eterno. Nuestra paz no dependerá de los aplausos ni de las riquezas, nuestra satisfacción vendrá de agradar al Padre y servir al prójimo con amor. Hay historias muy conmovedoras de quienes han abandonado ídolos tras experimentar un encuentro genuino con el Señor. Gente que antes adoraba a entidades o estaba sumida en hechicería, envuelta en la idolatría de la superstición, o que elevaba a la categoría de Dios al dinero y las posesiones. Al conocer el amor de Jesús, renunciaron a todo aquello que los encadenaba. Sus testimonios son faros que iluminan el camino. El mismo apóstol Pablo, antes de su conversión, era un celoso perseguidor de los cristianos, convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Su falsa creencia y su fanatismo religioso se convirtieron en un ídolo. Pero tras su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente y se transformó en uno de los más grandes proclamadores del Evangelio. Así de poderoso es el Señor para romper toda ceguera espiritual. Ese poder transformador sigue vigente hoy. No importa cuán arraigados estén nuestros ídolos, si nos humillamos ante Dios, Él nos perdonará y nos limpiará. Esta es la esperanza que Cristo ofrece a la humanidad, la oportunidad de renacer, de ser libres, de adorarle en plenitud. Dejemos de postrarnos ante dioses ficticios, dejemos de depositar nuestra confianza en lo perecedero. Que cada uno de nosotros haga un alto en su vida y se pregunte con honestidad, ¿estoy adorando a algo que no sea mi Señor? ¿Hay un ídolo escondido en mi corazón? Si la respuesta es sí, no temas. La palabra de Dios promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9.
A través de ese acto de contrición, damos un paso al frente, alejándonos de la oscuridad y volviéndonos al Padre Celestial, quien nos espera con los brazos abiertos. El clamor de este mensaje es que despertemos del letargo y abramos los ojos. No nos engañemos, los ídolos siguen ahí, buscando la manera de infiltrarse en nuestro pensamiento, en nuestra familia, en nuestra cultura. Pero Dios, como un Padre amoroso, nos advierte, no vayas por ese camino, te destruirás. Mientras vivamos en este mundo, la batalla contra la idolatría será constante. Sin embargo, recordemos que el Señor nos ha dado las herramientas espirituales, su palabra, el Espíritu Santo y la oración ferviente. Al alimentarnos de las Escrituras y acercarnos al trono de la gracia, encontraremos la fortaleza para rechazar lo falso y abrazar la verdad. Nuestra fe será firme si se nutre día tras día de la presencia de Dios. Miremos el ejemplo de Daniel y sus amigos en Babilonia. Ante la orden de adorar la estatua del rey, ellos se negaron con valentía. Fueron amenazados con el horno de fuego, pero su convicción inquebrantable los sostuvo, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado, Daniel 3:18. Y Dios los liberó de las llamas. Este relato nos muestra que la verdadera adoración implica obediencia a Dios por encima de cualquier amenaza o tentación. A veces, romper con la idolatría implicará tomar decisiones difíciles, sufrir burlas o incluso rechazos. Pero, al igual que Daniel, si nos mantenemos fieles, veremos la mano poderosa de nuestro Padre obrando a nuestro favor. Reflexionemos también en la vida de Elías, quien confrontó a los profetas de Baal y al rey Acab. En aquel entonces, la nación estaba sumida en la idolatría, adorando a dioses paganos. Elías desafió a los profetas falsos a un duelo espiritual en el monte Carmelo, el Dios que responda por fuego, ese sea Dios, 1 Reyes 18:24. Elías clamó a Jehová y el fuego descendió, consumiendo el holocausto y demostrando que solo hay un Dios verdadero. Este episodio histórico refleja la diferencia abismal entre el Dios vivo y los ídolos inertes. Hoy, quizá no veamos fuego descender del cielo literalmente, pero el fuego del Espíritu Santo puede encender un avivamiento en nuestras almas cuando abandonamos la idolatría y nos postramos ante la presencia del Altísimo. Cada uno de nosotros necesita un monte Carmelo personal, un momento de definición en el que elijamos a quién serviremos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? 1 Reyes 18:21. Esa pregunta de Elías resuena con fuerza también para nosotros. En nuestra sociedad, a veces tratamos de combinar la devoción a Dios con la adoración a otros ídolos. Pero el Señor es claro, Él no comparte su gloria con nadie. Debemos tomar una postura radical, reconociendo que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Quizá alguien que escuche este mensaje se pregunte, ¿cómo puedo saber si algo se ha convertido en un ídolo en mi vida? Pregúntate honestamente, ¿qué ocupa mis pensamientos la mayor parte del tiempo? ¿Por qué estoy dispuesto a sacrificar mi salud, mi familia o mi relación con Dios? ¿Hay algo que me produzca un temor excesivo perder? Cuando algo se convierte en centro absoluto de nuestro universo, obligándonos a sacrificar lo más valioso que el Señor nos ha dado, es señal de que se ha alzado como un ídolo. Si ese es tu caso, te animo a humillarte delante de Dios, reconocerlo, pedir perdón y soltar. No temas. Su gracia es más grande que tu falta, y su misericordia te rodeará al confesar tu error. La Biblia narra la historia del joven rico, Marcos 10:17-27, quien se acercó a Jesús preguntándole cómo heredar la vida eterna. Cuando el maestro le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, se fue triste, porque sus riquezas eran su ídolo. ¿Acaso no nos pasa igual a veces?
Guardamos buenos principios, acudimos a la iglesia, pero hay algo que no queremos soltar. Jesús no le pidió al joven aquello para dañarlo, se lo pidió para liberarlo de la atadura de su idolatría. Sin embargo, él no pudo dar ese paso. Hoy, nuestro Señor nos sigue invitando a rendir todo lo que nos aleje de su perfectísima voluntad. Nos llama a depositar nuestra confianza en su palabra, a permitir que la semilla del Evangelio germine y dé frutos de fe y obediencia. La historia de la idolatría es la historia de una humanidad que, con frecuencia, quiere vivir a su manera, olvidando que fuimos creados para tener comunión con el Dios verdadero. Sin embargo, también es la historia de un Dios que, con paciencia y amor inagotables, sale a nuestro encuentro, una y otra vez, para recordarnos que en Él se encuentra la verdadera vida, la esperanza, la plenitud. Cada vez que el pueblo se arrepentía en las Escrituras, Dios se mostraba dispuesto a perdonar y restaurar. Así lo hace contigo y conmigo, si nos volvemos a Él con todo el corazón. Por eso este mensaje no es solo de advertencia, sino también de consolación y de un llamado a la reconciliación. Ahora, al meditar en todo esto, se hace evidente la importancia de difundir la verdad bíblica acerca de los ídolos. Muchos cristianos ignoran o minimizan este asunto, y por ello se exponen al engaño y la frialdad espiritual. Recordemos que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. Si no estamos firmes, si coqueteamos con la idolatría, tarde o temprano seremos presas fáciles. Pero si vivimos llenos del Espíritu, en comunión con Dios y atentos a su palabra, podremos resistir firme contra todo dardo de tentación. Amado oyente, permite que este mensaje cale hondo en tu alma. El Señor te ama con un amor incomparable. Él dio a su único Hijo para rescatarte. No dejes que ningún ídolo te aleje de ese amor perfecto. Deja que su luz brille en los rincones más profundos de tu corazón, exponiendo todo engaño y quitando cualquier cadena. Si has estado luchando con idolatrías, reconoce tu necesidad de ayuda divina, de guía, de misericordia. Abandona los atajos, no busques sustitutos ni paliativos. Refúgiate en Dios, en su palabra, en la oración, y descubrirás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Ahora, para concluir este momento de reflexión, elevemos juntos una oración. Padre eterno, en el silencio de nuestro corazón reconocemos que solo tú eres digno de toda gloria y de toda alabanza. Te pedimos perdón por aquellas veces en las que hemos permitido que ídolos se levanten en nuestras vidas, relegándote a un segundo plano. Hoy, con humildad, te suplicamos que escudriñes nuestro interior y arranques de raíz toda cosa que haya ocupado tu lugar. Llévanos a la verdad, haznos caminar en obediencia y santidad. Anhelamos adorarte en espíritu y en verdad, sin distracciones ni engaños. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca para resistir cualquier tentación y vivir conforme a tu palabra. Danos un corazón sincero, un amor puro por ti y una pasión renovada por tu presencia. Gracias por tu perdón, por tu gracia inmerecida y por la libertad que nos ofreces. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.